¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo una hermosa mañana de viernes. Bueno, estoy con un poco de tiempo y me estoy poniendo al día con algunos videos, con algunas charlitas. Dado que, bueno, hubo algunos amigos que este periodo que no estuve subiendo, verdaderamente me hicieron saber que los entretenía, les gustaba. Y bueno, como esta es una de mis pasiones, aprovecho y uno las dos situaciones. Que hay gente que le gusta recibir y ver este contenido, y de paso a mí me encanta mostrar herramientas, hablar, charlar entre amigos, en fin, disfrutar lo que sería una charlita de taller que no es un podcast, o lo que quiera que sea un podcast. Les presento al Loco Félix. Este es el Loco Félix. El que vieron el otro día es el Loco Pullín. Obviamente todos tienen el apelativo Loco, producto de que, bueno, vieron cómo es esto. Las cosas se parecen a su dueño, así dice. Pero bueno, no, son muy mansitos, los tengo desde muy chiquitos. Ni bien los compré, se los compré a una señora que ya algún día les voy a contar sobre esa mujer. Lo primero que hice fue comunicarme con el querido Gregorio para que me dé un par de instrucciones y hice todo lo que él me dijo, y créanme, era prácticamente invierno cuando los traje, y créanme que están cada vez más sanos y, bueno, más grandes. Se metió Pushín. Bueno, vení Pushín, vos también a saludar a los muchachos. Y ya lo saco a los dos. Eh, Comienzo de video un poco atípico, pero bueno, cerré la puerta del patio y se me habían metido adentro, así que ahora, si me dan 2 minutos, ya lo saco. Saluden a los muchachos. Pushing, saludá. Y vos también, Félix. Bueno, los voy a bajar porque no tardan en defecarse en mí, como quisiese hacer más de uno. Permiso. Abajo, Félix. Estará para allá. ¿Y vos, Pushing? Vamos. Dale. Vení. Vení, Félix. Tanto que quería salir. Bueno, ahora sí. Ahora sí, como les estaba diciendo, gente, bienvenidos a un nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes llegando al mediodía. Quizás cuando este video se suba estemos cerca del mediodía, así que les deseo un buen almuerzo y que por sobre todas las cosas estén gozando de salud y trabajo. Si hay amor, es mejor. Con salud, trabajo, el amor generalmente llega. Pero bueno, nada. Acá en el taller, limpiando, ordenando herramientas, dado que hice un par de service en la mañana y me quedó tiempo como para desarrollar una charlita y de paso ordenar un poco lo que anda dando vueltas, ¿no? Que son varias unidades que a lo mejor alguna de ellas merece una devolución un poquito más profunda después de haber sido utilizadas entre como mínimo 6 meses a un año. Obviamente hay herramientas que están trabajando hace mucho más de ese tiempo, pero bueno, para tener un parámetro de durabilidad de la herramienta en forma profesional, bueno, creo que son lapsos de tiempos lógicos para poder arribar a una conclusión. Dado que, bueno, hay mucho prejuicio con determinadas marcas que yo muestro, que canales de las características del mío muestran, como es el querido amigo Gregorio. Y disculpen que lo cite, pero bueno, es un canal afín, somos
somos amigos, mantenemos una amistad con el querido Gregorio. Él se escuda mucho diciendo que no es técnico, cosa que está bien, no hay que vestirse con plumas ajenas, pero hay más de uno acá que se cree que sabe, y les puedo asegurar que Gregorio en el manejo de herramientas y en el desarrollo de tareas es un tipo muy competente y su palabra tiene valor. Obviamente el querido amigo Miguel lo mismo. Miguel es una persona con un amplio conocimiento técnico y una memoria de elefante. Yo recuerdo cuando tenía la mitad de la memoria de él, terminé el industrial con muy buen promedio gracias a la memoria que uno por ahí tenía en aquel momento. Dicen que sería, yo sostengo eso y lo sé porque en alguna época lo he estudiado, no se podría almacenar todos los recuerdos, todas las experiencias y por sobre todas las cosas, todos los conceptos, porque el ser humano, colapsaría ante tanta información y bueno, solo quedan recuerdos y nada, es así. Pero bueno, no sé por qué me fui tanto por las ramas, arrancamos un poco filosóficos, que quizás no tenga ningún sentido, como prácticamente todas las charlitas, pero es lo que me gusta y a algunos de ustedes también. Saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Roberto, el querido Oscar GG, Jorge Gagneville, Zapito, Dalton, el querido amigo Dalton, el querido amigo Juanqui. Juanqui está siempre. Yo les agradezco el apoyo porque cuando no hay un video nuevo se ponen a ver videos viejos y la verdad me gusta. Me gusta porque se nota un vínculo sincero que por ahí otras personas no logran, no despiertan ese sentimiento. No me gusta meterme en política, no voy a hacer esa analogía porque es al divino voto. El canal siempre fue apolítico, pero hay muy lindas frases que no quieren decir, no quiere decir que el político que la haya dicho la haya llevado a cabo. Simplemente son lindas frases para una determinada analogía, como por ejemplo decían que el general Perón dijo, vísteme, vísteme despacio que llevo prisa, y eso ya lo había dicho Aristóteles quizás unos días antes, como también, como también dijo, bueno, le estoy buscando la vuelta para redondearla, pero la única verdad es la realidad y eso también lo había dicho Aristóteles un par de años atrás. Un par de años atrás con ironía, ¿no? Obviamente. Es como cuando uno escucha a determinados chicos que por ahí una banda o un cantante o ya no sé ni cómo se le llama porque es raro. Por ejemplo, mis hijas escuchan un grupo de coreanas que no creo que entre todas junten 25 años. Y bueno, nada, tienen sus remeras. Hablan, mis nenas hablan prácticamente coreano, producto de escuchar esa música. Así que bueno, nada. Es así. Va pasando el tiempo, la evolución, bla, 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 bla. Y nada. Vamos a lo que vinimos, que es mirar algunas herramientas. Bueno, quizás se desprenda alguna historia producto del maneo de la herramienta. Vamos a ver si tengo por acá. Bueno, ya veo que no porque está caído. Porque les cuento que anoche, cuando me estaba yendo, encontré. Vieron, bueno, yo tengo la cortina del taller ya a una determinada hora la bajo y bueno, me quedo adentro haciendo mis cosas, grabando charlitas. El timbre obviamente está desconectado porque no me gusta que me jodan. Y bueno,
encontré una palomita de las palomas, las clásicas que podemos ver alimentar en la plaza, por ejemplo, que estaba golpeada, calculo. Y ustedes saben que yo tengo una especie de sentimiento especial por las aves, por una cuestión de que me quedó marcado por mucho tiempo. Ya lo superé, ¿no? Eso es una anécdota de la adolescencia, cuando todos íbamos a cazar. Yo tenía un amigo, no perdí contacto con él, pero no por una pelea, una discusión, sino que la vida simplemente nos llevó por caminos diferentes y pasa lo que pasa en muchas relaciones de amistad. Si por ahí me lo cruzo, que ya no porque debe estar viviendo en otro lado. Yo toda la vida, desde que llegamos de Italia, soy de acá y no lo volví a ver. Pero bueno, el alemán Fricks íbamos a cazar, íbamos con el padre a cazar. Me acuerdo que cazábamos perdices y bueno, liebres. Y la tana, era un alemán que estaba casado con una tana, hacía unas cosas al escabeche, era espectacular. Tenía que limpiarla bien para sacar los perdigones, qué sé yo. Pero bueno, yo nunca quise tirar para hacer daño a un animalito. La verdad que nunca fue lo mío. Si bien era para consumo, pero no me parecía la idea de sacarle la vida, a alguien, a algún animalito, algo. Pero bueno, eso no quita que un día quieran entrar a mi casa, a mi taller, y nada, me tenga que llevar puesto alguno, o me lleve puesto alguno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, para no ser menos, me acuerdo que había agarrado la carabina 22 y tiré un par de tiros. Le tiro sin ningún ánimo de pegarle y le pego a un tero, que evidentemente le di exactamente en la cabecita porque tenía la bala puesta ahí, y cayó cayó en vuelo descendente, girando sobre su propio eje, y verdaderamente, bueno, me quedó ese dolor o esa culpa desde hace muchos años. Hoy en día, cada ave que yo vea que puedo ayudar, ya sea porque la atacó un gato, por ejemplo, y me voy difurcando porque me vienen ejemplos para darles. Mi sobrino, Coquito, le encantan los gatos de 4 pies. De 2 pies ya tiene hace unos 3 4 años, que me parece medio, está bien, no me voy a meter en eso porque es su vida y que haga lo que quiera, pero a los 15 16 17 18 años de nuestra época, ponerse de novio era medio para poder, se decía, no por poder, para poder, pero faltaba pasar tanta agua por abajo del puente. Pero bueno, lo que me pone contento de su relación es que logró superar todos los mandatos, que en esos creo, logró superar todos los mandatos de lo que es el estigma familiar. Yo soy de los que sostiene la teoría que generalmente uno llega una estación más que los padres. Por ejemplo, Antonio había hecho hasta 4.º grado, creo que era lo que lo facultaba a terminar la primaria. Bueno, yo llegué a técnico, es un escalón más. Hice un ingreso en la Facultad de La Matanza, el cual aprobé, pero lo dejé, no seguí. No seguí porque yo ya, obviamente, yo si bien trabajo desde los 11 años e incluso de antes, porque he comentado hasta el cansancio que yo iba a la escuela a la mañana, pedían el camión de arena, Antonio pedía el camión de arena, cuando yo llegaba a las 2:65 estaba los 2 metros de arena volcados en la vereda, y bueno, después de un
La tendrían que haber conocido para poder juzgar la calidad de la comida de Alicia, que nada tenía que ver con la calidad de la comida de mi vieja. Mi vieja podía tener un huevo, un pedazo de pan y 2 dientes de ajo y hacía una comida que parecía digna de reyes. Alicia, por más que tenga que haya tenido, ya no está entre nosotros, que haya tenido las alacenas que se caían las cosas, cosa que no pasaba porque no había, nunca pudo cocinar algo que uno diga, che, qué rico era el puré de Alicia. Alicia, para los que no saben, fue mi mamá biológica, pero yo me crié con mi abuela. Yo me crié con mi abuela, la historia la conocen. Si hay algún amigo que se viene acercando, yo no soy de los que dicen vayan a buscar en los videos que está. Primero porque no sé ni dónde está. Tendría que organizar una playlist de esas que ahí está todo. Pero no tengo ningún problema en replicar nuevamente mi historia. Pero bueno, vuelvo a abrir otro. Estoy abriendo eh, paréntesis, corchetes y llaves. Ya estaría abriendo una llave. eh, Entre paréntesis, cuando yo por ahí me gusta para alguna festividad, porque sé que hay gente que la pasa solo y bueno, la idea mía es siempre cuando es una festividad, qué sé yo, hago un videíto saludando, contando lo que por ahí se desarrolló durante el año en el canal y demás, pero dejo subidas una cantidad quizás excesiva de charlitas del pasado. Para que el que está ahí, bueno, obviamente es ignorancia mía porque el que quiere ver videos entra y los videos están. Pero bueno, yo al hacer estas charlitas le pongo lo que sería la magia, si se quiere, y perdónenme las distancias, no es soberbia, eh, yo le pongo la magia o lo hago con la intención de que esto es un programa del que no queda registro. Lo ven y se borró. Pero no, queda el archivo, obviamente. Y muchos amigos me dijeron, porque había estado muchos o un par o varios, uno dice muchos amigos, le escribieron 500 personas, le escribieron 500 personas. No, no. Llévate este paquete para Mendoza. No me escriben 500 personas. Por ahí tengo buenos amigos como Eugenio, como Adriano Track, como Dalton, como Cobursa, que con Cobursa mucho no hablamos, que bueno, con Jorge Gagneville, montón de amigos que los tengo en Instagram y hablamos de vez en cuando. Lo que pasa que también soy, no digo colgado, porque el colgado es el que se olvida de hacer las cosas. Yo sé que tengo que responder esos mensajes, pero a veces lleva un poquito de tiempo y en lo que es el mensaje respondido en texto, bueno, no se plasma lo que por ahí uno quisiese decir. Entonces hago un videíto y se acabó. Me fui por las ramas, vamos a ver cómo encauzamos nuevamente. Nada, Alicia cocinaba pésimamente mal. Y nada, ya volveremos a encontrar el hilo de la conversación porque me fui y me fui lejos. Pero bueno, no importa. Acá no hay edición, acá no hay nada. Vamos a ver algunas herramientitas que han cumplido y siguen cumpliendo para que vean que están, no se han roto. Y bueno, nada. Vamos a empezar con esta, que es una francesita, obviamente, una pulsianita, de la marca Entop, o Entop, como les guste decirle. Eh, es lo que yo digo, y tengo la de 12 acá también, es lo que yo digo que hay, si bien todos sabemos y es prácticamente reiterado el tema de que es lo mismo Inco, Total y Entop o Entop, no sé cómo le dicen. Por ejemplo, yo le digo Total, otros le dicen Total.
Bueno, sepan disculpar. A veces uno... pero bueno, yo tuve en mis manos de la marca Inco esta misma unidad. Y créanme, miren el juego que tiene esto. Miren el juego que tiene esto. Es prácticamente menos de lo normal y está muy cerca del cero juego. Bueno, la unidad de Inco era un sonajero. Si bien a mí no me gusta con este grip, la verdad que no, pero me he acostumbrado, si se quiere, a trabajar con esto. Son herramientas que si uno no le llega a agarrar el aprecio que corresponde, bueno, hay un montón de opciones sin grip para poder trabajar. Lo que pasa es que tienen la particularidad, que ustedes ya saben cuál es y por qué, que para hacer 12 pulgadas, en una estándar debería abrir 34 milímetros, en esta estamos arriba de los 40 milímetros. Arriba de los 40 milímetros. Ustedes saben que esa apertura la vamos a conseguir en una pulsiana, prusiana, francesa, ajustable de 15 pulgadas. Créanme que ya, bueno, créanme, ustedes saben, ya se transforma en una herramienta de fuste y tiene sus contras. Obviamente cuando uno la necesita imperiosamente esa unidad es una herramienta espectacular. Pero por ahí los que andamos valijeando tiene su peso. Por ahí no se llegue a usar. Entonces, estas herramientas con un poquito más de apertura, la verdad que se agradece esa característica. Yo sigo sosteniendo, y no sé si redondeé la idea, les pido disculpas, sostengo que cada marca de las conocidísimas, que bueno, ya son 6, si bien en el 90% de las herramientas todas son semejantes, cada marca tiene un ítem que se destaca por sobre otras. O sea, pueden agarrar esta de Entop, esta de Total y o barra Inco y compararlas. Van a notar que es más exacta la Entop, en este caso. En el caso de las pinzas, sacando lo que le pasó al querido amigo Gregorio, que bueno, se le partió un alicate cortando un cable de 4 milímetros. Yo te creo, amigo, obviamente no lo pongo en duda, es así, a veces pasa. He roto un alicate Baco de 8 pulgadas cortando un cable de 6 milímetros. Como era Sambic Baco, no me reconocieron la garantía, voló, llamémosle, una muela con el filo. Quedó un solo filo y la pinza. Incluso en esa época, que había que juntar la plata para poder acceder a dicha herramienta, como todo, nada más que ahora, bueno, uno tiene otra espalda, otra vida, otra experiencia. Antes era pesito sobre pesito. Jugaba la ilusión de, para tal día voy a tener un alicate Baco, qué loco, qué lindo. Bueno, y cuando uno iba, se encontraba con que, está bien, no quiero no quiero montarme como ya me ha pasado en otras épocas del canal, que por ahí le tiro una patada a lo que era Baco, y se me vienen 10 fanáticos a corroerme. Seguí mostrando esas porquerías chinas que tenés, que aguante Baco, que esto, que lo otro. Y me empiezan a mandar tableros espectaculares, que eso no se usaron nunca. De hecho, una vez se comunicó un muchacho, el canal estaba al rojo vivo de hitters, de giles. Se comunicó un muchacho por WhatsApp, cuya foto de perfil era
la cola de un avión. ¿Vieron cuando le sacan una foto llamémosle, no es una ventanilla, pero no se puede abrir? Pero bueno, le sacan una foto a través de la ventanilla a el ala, la cola del avión, no sé. Y se comunicó y este muchacho era muy respetuoso, me mandó fotos de su tablero, que esto, que el otro, pero de casualidad lo traté bien. Si me estás viendo y te acordás de esa situación, da fe acá. Y estuvimos hablando un rato largo de lo que es Baco, de lo que fue Baco. Pero bueno, a mí me pasó particularmente de haber depositado mucha ilusión cuando pibe en tener alguna unidad de Baco, en este caso era el alicate. Alicate rojo, un alicate clásico. A ver si tengo ahí uno. Porque muchos de los alicates Baco y herramientas de determinadas características ya se fueron para lo que va a ser el altar de las herramientas, que en breve ya vamos a estar inaugurando. Bueno, este es un alicate Baco, fue uno de los primeros que me compré, chiquitito, tiene un chispazo ahí, pero esto, bueno, fue con continuo. El alicate que les estaba mencionando era exactamente igual a este, nada más que en 8 pulgadas. Tenía este problema, es una constante. Uno lo pega con cemento de contacto y un tiempo dura. Más no es así para la eternidad. O sea, de vez en cuando hay que pegarle los grip. Y el que yo había comprado había venido muy duro, muy ajustado de fábrica. Había que abrirlo con las dos manos, poner el cable y cerrar para cortar. Este, bueno, ya no corta ni conversaciones, el pobrecito, pero ha trabajado muchísimo. Cuando yo hice los videos y activé la garantía de Baco, me seducía la idea de mandarlo. Estaba dentro de las condiciones que exigía la marca para, bueno, realizar el cambio sin dar demasiadas vueltas. La verdad que prefiero tenerlo de foto ahí y no cambiarlo. Primero y principal porque alicates no necesito, o sea, tengo más de lo que necesito. Y segundo, pues tiene mucha historia conmigo este alicate. Pero me ha pasado que Baco se ha partido. Todo esto por el comentario sobre la rotura del alicate Inco del querido amigo Gregorio. Yo soy bastante fanático, no sé si la palabra es fanático, vamos a buscar alguna palabra que la pueda sustituir, porque el fanatismo no es bueno en ninguna de sus acepciones. Pero bueno, me gusta la marca Inco. Yo cuando empezaron a asomar estas marcas, la veía como una herramienta cheta. Yo venía comprando Ruhlmann, venía comprando Bremen, venía comprando Irimo. Bueno, tuve una paupérrima experiencia, iba a decir un paupérrimo contacto con Mota. La verdad que celebro y felicito o me alegro por los canales, que hasta donde vi fue uno y con una pico del oro, las hayan utilizado y les haya dado resultado. Yo puedo citar testigos, dado que el muchacho que me las vendió es Lucas, la ferretería de Lucas en Primera Junta y Congreso, y yo había comenzado a comprar las llaves estriadas, que no sé por qué las había traído, porque era mucho más útil y quizás más rentable y hubiesen tenido una rotación más rápida. Pero Lucas es un pibe que sabe, interpreta, entiende y debe haber visto la beta por ahí. Él vendía todo lo que era pinzas Crossman, no Crossmaster. Crossmaster cambió sin mediar palabras, en algunas unidades para bien, en otras para mal. Sí,
para marca. Por ejemplo, lo que fue las mini pinzas, tengo de la línea Crossman y de la línea Crossmaster, y la línea Crossmaster le saca un cuerpo de ventaja. En otras unidades, por ejemplo, lo que es llaves combinadas, llaves fijas o de dos bocas, ha involucionado bastante. Si bien ahora han llegado a un estándar un poquito más definido de calidad, pero tampoco fue lo que era aquella querida Crossman. Lucas, cuando abrió su ferretería, comenzó vendiendo herramientas de la marca Rein, tubos espectaculares, herramientas muy buenas. A medida que se iban terminando, él las iba sustituyendo por las de la marca Mota. Yo cuando iba, eran carísimas, eran caras. Lucas es un pibe que maneja quizás los costos un poco elevados, no mucho, que no me molesta porque yo hago carácter transitivo al cliente. Yo voy, compro un pincel, salió, no sé, vamos a decir 15 pesos. Bueno, paga los 15 pesos y a mí no me molesta. Ahora, si son herramientas personales, bueno, tengo que estar muy enamorado de la herramienta para pagarla quizás un poquito más cuando en otro lado se consigue más económico. Pero bueno, también está el tema de comprar a un amigo, porque yo en esa ferretería tengo la libertad de decir, Lucas, mira, estoy trabajando en Lavallol 898, seguramente voy a venir a sacar materiales, anda anotando y cuando termino te paso lo que sea la cuenta. Porque a veces, y esto pasa, a uno no le gusta poner la de uno, está bien, uno está poniendo en riesgo la del amigo, pero uno trabaja con clientes de confianza y por ahí, ante, no sé, se suscitó un problema. Uno estaba trabajando y se cruzó, como ha pasado, haciendo una abertura para una puerta y que se cruce un caño corrugado, bueno, ahí hay que modificar todo hasta que el dueño de la vivienda se notifica, se entera, autoriza. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos nos dan la llave, y ahora estoy usando el plural porque hace ya bastante tiempo se incorporó mi sobrino a lo que son las tareas domiciliarias. Está bien, ahora ya está cursando el último año, o sea que ya el año que viene, si no se pone a hacer nada, llamémosle, seguir estudiando, si no se pone a hacer nada de eso, ya medio que la doctora Quinn me dijo que le gustaría que forme parte de mi, llamémosle, taller, de mis tareas, de mis trabajos, en fin, que trabaje conmigo. Estaba buscando la manera de adornar un poco las palabras para que no suene mal, pero bueno, son cosas que hay que poner en claro, dejar más o menos bien, dejar más o menos más bien aceitadas para que después, ante cualquier problema, todo esté claro. Yo soy un tipo que obviamente no voy a hacer subir a mi sobrino a cambiar un flotante a 6 metros de altura. Yo ya lo hice a la edad de él y mucho más chico y sé los riesgos que conlleva eso. Son 6 metros de altura, te confías, hiciste un poco mal, un poco de más de fuerza e incluso en mala posición y terminás abajo, es así. Hay situaciones en el desarrollo de tareas que parece que fuesen algo completamente sencillo y obvio, pero créanme que tiene que haber unos años de experiencia en lo que es el trabajo para poder lograr eso con determinadas situaciones complicadas y lograr
la culminación de la tarea en forma exitosa. Espero que se entienda. Estaba pensando, me llegó una notificación. Está bien, está el que va a decir, yo me subo al tanque todos los días, pongo la escalera, subo y ya estoy acostumbrado y no sufro de vértigo y nada. Sí, está bien, es tu vida, haz lo que quieras. Yo tampoco soy el abanderado del peligro, yo amo la vida. Yo tampoco soy el abanderado de la seguridad, pero bueno, una cosa es cuando uno se la juega y otra cosa es cuando alguien que uno ama se la tenga que jugar. O sea, yo hay cosas que nunca voy a permitir que pase mi sobrino, que es como mi hijo, que es mi hijo, y mucho menos mis dos hijas. No lo voy a permitir. Yo sé que, bueno, en algún momento de la vida, más como van los tiempos hoy en día, creo que alguna vez lo hablé con la madre, pero bueno, son esas circunstancias que uno habla, hoy está todo bien, mañana está todo mal. Mis hijas son prácticamente preadolescentes, no van a tardar en que le empiece a gustar un chico, eso obviamente va a ir pasando con los años, y la madre siempre me carga, vos vas a arrastrar un gran karma, porque no te olvides de tu pasado, y no, yo no voy a permitir que mis hijas sufran en manos de un pata sucia, croto e inútil. Y por qué no sumarle falopero. Lo mato, digo, lo mando a descansar un tiempo viendo crecer las flores de abajo hacia arriba. Bueno, me fui por las ramas, qué sé yo. Y a todo eso también hay que sumarle que cuando la mujer se enamora, es como que le pusieron un calzón. Pido disculpas a las mujeres que están viendo esto, pero es mi idea. Entre ellas quizás está Cecilia Barroso. Cecilia, te mando un saludo, gracias por el apoyo, el aguante, gracias por tus conversaciones por Instagram. Si bien no son muy largas, pero bueno, te preocupa saber que todo esté bien y te agradezco muchísimo. Pasa, como me ha pasado alguna vez a mí, de quizás ser un poco impresentable para determinadas familias por las cuales, por las cuales me tuve que vincular, producto de que la hija del matrimonio, del patriarcado, no me sale la palabra en este momento, pero bueno, del matrimonio que constituyó ese hogar se había enamorado de mí. Y bueno, caí yo, bueno, nena, este no es para vos, mirá. Y que la hija se ponga en contra del padre y bueno, nada, desencadenar ese tipo de problemas no está bueno. Fíjense todo lo que hablamos, todo lo que charlamos, las vueltas que dimos, para simplemente decir que vamos a hablar un poquito sobre herramientas que han estado trabajando, y bueno, uno quizás las tiene, las utiliza, pero no volvió a hacer una devolución, si bien en los videos de desarrollo de tareas las herramientas se ven, pero bueno, hay que ponerla en el banco o bueno, mostrarlas, porque bueno, amerita, pero coincido, todo tiene un pero, coincido con una reflexión que hizo Gregorio en un momento, que cuando uno arriba a una conclusión sobre una herramienta, muy probablemente cuando el que está del otro lado, el amigo, el suscriptor, la quiera ir a comprar, o ya aumentó su precio, o ya no se consigue, o vino otro tipo de lotes y no es lo ideal que uno mostró. Digo, subió de precio por los vaivenes de la economía. No soy como determinado tester de herramientas que se cree que porque él la muestra los precios se disparan exponencialmente. La verdad, yo sé que hay gente que lo aprecia, no estamos hablando de eso,
pero de hecho me dio un poco de alegría que una persona con la que yo tengo alguna diferencia, que contra él no tengo nada, pero es como que defiende mucho a este muchacho y bueno, nada, sale al cruce a chocar conmigo. Yo no tengo nada contra el señor, el muchacho, pero bueno, hay cosas que son indefendibles. Me alegra que por ahí este año, como pusiste en tu comentario, este año las cosas puedan ir un poco mejor, porque bueno, es lindo, no digo con el tipo este, el calvo que muestra herramientas, con ese muchacho nunca va a estar todo bien, él sabe en las cosas que, ya está, no voy a entrar en esa, pero nada, me alegra que por lo menos vos sí des la cara y comentes. Listo. Cerramos cosechando amigos, que no fue un cosechando amigos, no veo los minutos. Tengo que hacer retocar los anteojos, pero sí. Fue una introducción larga, pero bueno, valió la pena. Hablamos de todo un poco. Es, no es algo distinto a lo que estamos acostumbrados hace 5 años. Vamos a incorporar alguna sección un poquito más nueva. Tengo en la cabeza que no redondeé alguna idea de las que quería plasmar, pero ya volverán y, e inmediatamente enmendaré mi error por no haber redondeado quizás una idea que por ahí tenía algún sentido. Si me notan disperso, además les comento, no me gusta comentar esto, sinceramente no me gusta comentar esto, porque forma parte de lo que es mi vida privada, pero no privada como Sandro, que Sandro es el que tiene una pared de 8 metros para que no se vea para adentro. No, yo soy donante de sangre en el Hospital Posadas, pero no donante de los que van y donan, que es muy valorable, es muy valorable. Yo soy donante para chicos que están internados en el Hospital Garrahan, y bueno, son chicos que desgraciadamente no van a tener eh, no van a tener mucha vida. Eh, Hay un programa, lo pueden averiguar, un programa digamos, de concientización y cultura. No me gusta hablar de esto, prefiero que me vean como el hijo de remil puta que ven, a que vean estas aristas mías. Pero viene a que por ahí estoy un poco disperso porque vengo de donar medio litro de sangre y a veces queda la burbuja de aire y se sube a la cabeza. Pero soy donante para chicos con cáncer del Hospital Garrahan y justo me llamaron que había un chico que tenía mi mismo grupo, mi mismo factor y no sé qué otras características, no soy médico, y le venía perfecto la sangre. Eh, Tenía tiempo hasta el sábado, yo obviamente si la necesitas voy a ir hoy porque hoy estoy y puedo. Yo no sé qué va a pasar el sábado, si estoy trabajando, si me fui, si X, y ese chico necesita esa sangre. Así que nada, sinceramente no quería hablar de esto porque no, capaz que para muchos no es ni siquiera importante. Yo, qué sé yo, con los chicos la verdad no va y ojalá, bueno, esos angelitos puedan tener una vida prolongada, larga, con mucha más expectativa de las que por ahí les aseguran o les garantizan los médicos. Porque bueno, qué sé yo, uno es padre, se pone en esos lugares y les puedo asegurar que es jodido, es complicado ponerse 5 minutos, o ni digo 5 minutos, 30 segundos en los pantalones de esos padres que tenés tu hijito,
y sabés que tiene una fecha de vencimiento. Estamos psicológicamente y biológicamente preparados para enterrar a nuestros padres, y Dios los tenga en la gloria y no los deje salir, pero no para eso, la verdad que no es para eso. Algún día les contaré una historia real sobre una tragedia que hubo acá en Aedo en el año 2014, donde bueno, la protagonista, llamó la madre la madre de las criaturas, o de una de las criaturas que falleció, era mi pareja. Pero no vamos a entrar en eso. Listo, no quiero hablar más, pues así como me ven, hay temas que no me gusta. Ahí es cuando por ahí digo, si hay un Dios, sacale esa cruz a un angelito. Pero bueno, no importa. Solo quería justificar que si no me ven muy ubicado en tiempo y espacio, es porque me sacaron un poco más de sangre de la cuenta, porque ameritaba la situación y yo firmé la autorización para que sea de ese modo. Listo. Esto no lo vuelvo a decir, esto no se vuelve a hablar, pero nada, ya lo saben. Francesita de la marca En Top, como dije, para mí, de todas estas marcas que andan dando vuelta, siempre hay alguna unidad que se destaca por sobre la otra. Voy a tratar de encontrar una pequeña batea como para hacerle unas pinceladas en nafta, solvente, benzina. Ahora que veo, ahora que no la veo, acá la vi, acá vi la tijerita, estamos como querés. Mi gaseosa predilecta es Cunnington, sin azúcar. Miren. ¿Se acuerdan que en la charlita de ayer quería hablar sobre la Baco o Pseudabaco 0670? Que si observan, yo intenté hacer lo que el amigo Miguel dijo. De hecho, eso lo hacíamos en ajuste cuando lo hacíamos en las distintas rotaciones de ajuste que tuvimos en la escuela técnica. Uno pintaba con tiza la pieza y con la punta de marcar, con la lesna, obviamente era mucho más clara la marca para poder desarrollar el corte. Pero, volviendo a ese tema, está tan poco profunda la marca que no se percibe. Yo en persona lo veo claramente, pero al estar el brillo que le saqué con el cepillo, bueno, se perdió. Vamos a poner un poquito de nafta y vamos a comenzar con la limpieza de algunas herramientas. Temática para videos, hay un montón. Hay un montón para hacer. Por ejemplo, quiero comparar la Metz de esta época. La Metz de esta época con una Metz de una época anterior y una Metz de una época posterior. Esta es, obviamente lo están viendo, la que venía con la configuración de sus grip rojo y negro. Creo que todo se desbarajustó en lo que es la calidad Metz cuando pasaron de los aislantes o los mangos límite generoso de carrera, o sea, un tope generoso para poder trabajar cómodo. Yo los noto cómodos a mi mano. ¿Puede llegar a tener alguna crítica a este tipo de mangos? Sí, por supuesto. Lo que sí le destaco, que hasta en el mango incluso, no sé si se va a leer, pero no son genéricos, están marcados en su ergonomía con el nombre Metz. Pero ya vamos a comparar un par de unidades de estas. Aprovecho y les digo que si bien
considero que es una de las mejores pinzas de punta plana. Lamento las del amigo Gregorio, que no le pegó ni por casualidad una de calidad. Me hizo acordar a mí por mi paso con Erretrucci. Igualmente, ese tema yo ya no lo tiro tanto a la cancha, porque ya está, considero que ya pasó. Siempre dejé la puerta abierta del canal para que alguna persona que diga, no, mirá, yo la tengo hace 10 años, 5 años, mirá cómo está, sigue trabajando. Yo siempre dejé la puerta abierta del canal, obviamente que se comuniquen conmigo para mandarme videos y yo subirlos y poner la experiencia del amigo tanto con Rucci y que la llave esté demostrando todo lo que puede dar. No han recogido la premisa, no ha interesado. El único que se comunicó, que por ahí después, en algún momento le mande un mensaje con un saludo para ver cómo anda, fue el amigo Marcelo Ares, que bueno, él había comprado, y ya que estamos, los pongo en autos de nuevo, para quizás alguno no haya escuchado o no haya visto ese videíto. El amigo trabaja en lo que es mecánica pesada, camiones, todo ese tipo de cosas. Yo sé lo que es la mecánica pesada, trabajé en Industrias Baco. Estaba completamente confiado de la calidad de la herramienta de N. Rucci, producto de que la tenía trabajando hacía muchos años y le daba a diestra y siniestra, como decía un prócer de YouTube. Le fue bien la cosa, o le sobraron unos manguitos, qué sé yo, y se compró 2 más para tener guardadas en el ropero, porque claro, había dado con la herramienta de su sueño. Cuando pasó lo que pasó con la mía, dijo, upa, él confió en lo que estaba viendo y dijo, bueno, las voy a tirar a la cancha, bueno, a ver qué pasa. Si se rompen, es mejor saberlo ahora y hacer algo para subsanarlo que me queden de clavel. Lo he dicho y hecho, las tiró a la cancha, se le marcaron, se le aflojaron los remaches, se comunicó con la gente de dicha empresa y le mandaron otra, las que le mandaron, porque incluso compró la grande, que vale un riñón, la gente de la empresa en cuestión, esta es la empresa en cuestión, le mandó unidades nuevas, corrieron la misma suerte que decía el Tano, se hicieron pelota y ya después le mandaron, por una cuestión de que el querido Marcelo, necesitaba las herramientas para trabajar, le mandaron las mordazas y cambiase la voz. Eso sí, le regalo una remera. Pero bueno, fuera de lo que es lo que yo subo en YouTube, muchos o varios me comentan, me dicen, mira que no, tenés razón, no es tan buena como la venden, es incómoda para desarrollar trabajo de una llave de caños, los que estamos acostumbrados a una llave de caños, por más berreta que sea, todas tienen el mismo sistema, todas obedecen al mismo sistema y esta herramienta no da para eso, es una especie de pinza de presión con la posibilidad de apretar y o aflojar caños. Yo lo puedo repetir hasta el cansancio, acostumbrado a trabajar con mi querida Robus, mi querida Acesa, algunas otras que andan dando vuelta que por ahí no son de renombre, todavía no había llegado Watford, no había llegado Jadever, pero la 142 siempre estuvo en punga, la 143 siempre estuvo en punga, tengo una Crossman también, que esa ya la dejé acá en el taller, me sirve para el taller, ¿por qué? Porque ya se gastó un poco, o en gran parte, el dentado,
Entonces, cuando hay que aflojar alguna tuerca que por ahí se resiste o está quizás un poquito redondeada, y esa tuerca obviamente va a sacrificio, no se vuelve a armar con esa tuerca, esa llave, al estar prácticamente con los dientes gastados, en lo que es plomería o ajuste de caños, no va a dar resultado, pero sí va a apoyar perfectamente en piezas, tuercas, tuercas cuadradas, que obviamente tengan dos caras planas. Acá en el taller sirve a la perfección, pero todavía podría seguir trabajando en plomería porque tienen varias horas de vida útil todavía. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta que se marque la pintura epoxi de la cañería cuando uno está armando. Puede pasar que se marque, puede pasar que se marque por distintos motivos, entre ellos el poner el caño a roscar en la morsa y que la morsa, por más bien ajustada que esté, hace que, o sea, ponemos el caño, ajustamos bien, comenzamos el proceso de roscado, pero la pintura del caño quizás no es del todo fiel, porque una cosa es un caño revestuvo y otra cosa es un caño pirulín, lo compré en González Catán, a un muchacho que le sobró, porque bueno, y se pela, puede pasar que se pele. Pero bueno, cuando se patina una llave y marca la pintura, a mí verdaderamente no me gusta. Obviamente lo soluciono, pero yo sé que está esa marca. ¿Lo soluciono de qué manera? Si es embutida no hay demasiado problema, uno pinta bien, para más allá de la estética que uno rompió con la llave, eh, bueno, quede protegido ese segmento donde no tiene la protección epoxi. No sé si soy claro. Se pinta, se entierra o se amura y está todo bien. Ahora, cuando es como en el 80% de las veces que piden que la instalación sea exterior, porque, ya lo he comentado, me han tocado clientes que en su primera época, allá a lo lejos, cuando éramos jóvenes todos, decían, yo no quiero ver un solo caño. Era mala palabra, el caño, el cable canal, todo embutido. Cuando los años pasan, cuando aparece alguna pérdida, haceme todo por afuera, no hay nada más lindo que quede por afuera. Así son de cambiantes los clientes. Haceme todo por afuera, lo pintamos, desaparece. Sí, pintalo después de la inspección, o si no hubo inspección, pintalo cuando quieras, porque hay veces que la gente piola, o que tiene los medios, porque a veces uno puede ser muy piola, pero no tenés para... No, pasa. No hay plata porque uno no contaba que la instalación iba a presentar una pérdida y seguirla por donde puede venir puede desencadenar en romper todo, comedor, cocina, azulejo. Y así todo, uno detecta una pérdida y 50 centímetros más allá hay otra. Entonces, generalmente, cuando la hermeticidad no da, se propone una instalación nueva. Entonces este cliente que antes era contra todo lo que sea exterior, hoy en día dice, pasámelo todo por la pared, se pinta, queda hermoso, bla, 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 bla. Donde se marcó, uno le pone pinturita epoxi con un pedacito, que es lo que yo utilizo para hacer de aislación dieléctrica, dependiendo del diámetro del caño epoxi. Por ahí hasta 1 pulgada me sirve el de 40. Agarro un pedacito, me llevo siempre o compro 1 metro de caño PVC de 40 y corto una pequeña argollita de, pongámosle, 2 centímetros y después la abro y envuelvo el caño y ahí le pongo la grampa. Queda tapado, queda resuelto lo que fue la marca con la llave de caño. Miren todas las pavadas que hablé para decir cómo tapo una marca de una llave de caño.
no me gusta. No me gusta que eso pase. En polipropileno lo mismo. Por eso trato de hasta una pulgada, uno teniéndolo con la mano y dándole a la terraja, lo puede llegar a roscar. Lo rosca. Pero bueno, quizás en diámetros superiores hay que incorporar una pico del oro. No soy de llevar morsa para roscar polipropileno. Olvídense. En una pulgada, si el nipple es muy corto, obviamente vamos a tener un pedacito de caño y claro, la palanca que hace para roscar, la fuerza que hace, termina girando en la mano, a veces saca alguna ampolla. Entonces, para esos casos, lo que se le da intervención a una pico del oro. No les estoy diciendo nada que no sepan. Me imagino el querido amigo Ricardo Abelluto, si está viendo esto, no, estás dando una charlita de plomería, de gas para chicos de primera y bueno, todo lleva a todo. Pero bueno, vamos a limpiar algunas herramientas. Ya les prometo que limpiamos algunas herramientitas y no los molesto por hasta la noche. Quería que vean esto. Esta es una pico del oro que yo compré, obviamente, cuando fue mi paso por Ecoagua. Compré un alicate, compré dos de estas pico del oro. Una se las dejé de regalo. No era mi intención, pero bueno, les quedó de regalo. Más allá de eso, lo que yo, más allá de contarles la anécdota de por qué llegó a mis manos esta pico del oro, es compararlas. Esperen que la vea, la tengo cerca. La tengo cerca no porque estaba preparado, sino porque la estuvimos analizando anoche. Si yo les pongo esto así, obviamente no es muy complicado darse cuenta que esta es la Crossmaster. De hecho, su nombre lo indica. Pero es la misma herramienta. Es la misma herramienta, nada más que quizás esta esté 2 escaloncitos por debajo del estándar de calidad que por ahí pretende Crossmaster. Precio de una, imagínense, no sé cuánto estará ahora, yo la pagué 19 pesos. 19 pesos. Contra 8. Y es la misma herramienta. ¿Puede tener algún detalle? Puede tener algún detalle, no sé. Tiene mucha más resistencia a la oxidación que la Crossmaster propiamente dicha. Declara ser en acero cromo vanadio, como todas las que declaran ser en acero cromo vanadio. Esta tiene la particularidad, y los amigos observadores y conocedores de marca habrán dicho, esa es la pico del oro que comercializa Blackjack. Mas no. Esto es una genérica que tiene los mismos grip que se podrían encontrar en pinzas, alicates de Blackjack de vieja data. Yo he mostrado acá en el canal, dado que ¿se acuerdan cuando venía el distribuidor de marca Total, devenido en Jadever, devenido en WordPro, devenido en lo que venga? Yo compré un par de alicates de la línea Blackjack y también compré alguna pinza de punta. ¿Qué notábamos en eso? Que algunas unidades venían con este grip con pinchitos que hace que a la mano no se le escape. Pero bueno, si son medios mantequitas, se van a tener que poner guantes, como hace cierto tipo que se cuida. Pero bueno, eso no va a lastimar a nadie en estas manos, o en las manos de cualquiera de ustedes que trabaje. No es que llegó Hulk con sus manos. Nada. Uno tiene la resistencia en determinadas áreas del cuerpo y listo. A mí me gustaría tener mejor vista y quizá las manos un poco más de mantequita. Pero bueno, es así.
mis padres, yo les cagué la vida, pero ellos también. Ellos me la cagaron con efecto residual. Por ejemplo, Antonio dijo, vas a agarrar mis ojos, vas a agarrar mi vista. Listo, los tengo celestes, pero tengo una miopía de la hostia. Y Alicia dijo, vas a agarrar mi dentadura, vas a tener los dientes perfectos, nunca vas a necesitar un aparato. De hecho, me lo dijo el dentista, el querido Bigotes. Y ahí me dispara otra anécdota de estar en ese consultorio. Quizás la gente de Aedo alguna vez fue a lo de Bigotes ahí sobre la calle Conesa. Estar ahí sentado a la espera, porque como yo iba sin turno, tenía que esperar que atienda a todos y si alguno faltaba me metía y si no esperar hasta que las velas no ardan. Y me ponía, pongámosle que estábamos en el año 2010, me ponía a leer una revista Gente del año 2004 y no podía faltar como música funcional Aspen 102. Afuera podía estar haciendo 35 grados con toda la onda al día, pero uno se metía ahí adentro con esa música y la cabeza lo transportaba a tarde fría de otoño, llorando sobre la morsa. Yo no soy de llorar, menos sobre la morsa, pero así. Ay, ¿por qué me dejó ella? Bueno, hasta que Ilacua, uno pasa, dolor, doctor, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Una paz. A ver, vamos a ver. Tic, listo. Una mano para sacar ese dentista lo que son lo que es la extracción, la tarea de extracción, espectacular. Bueno, como es de costumbre, me olvidé de por qué habíamos parado ahí, pero nada, esta Pico del Oro se puede asemejar mucho su grip a lo que es o fue la línea Blackjack. Voy a ver si encuentro, si los tengo relativamente a mano, los alicates. Tengo acá un motor en el medio del paso que me está un poquito en... Mi sobrino no le dio la fuerza para subirlo y prefiero que lo deje ahí a que se le caiga porque se puede lastimar y nada. Pero bueno, vamos a ver Blackjack. Acá tenemos Blackjack y las de nueva generación, bueno, no sé muy bien dónde. Ya va a aparecer y las vamos a analizar. Esperen que me acomodo. Estos pantalones de flaquito. Estos son los grips que vienen o venían en las de este modelo. Pinza de punta. Ya he contado la historia de que compré unas 4 o 5 realizando un trabajo y el tipo tenía más de 100 pinzas de punta de estas. Me fue vendiendo, pero un día me dijo, bueno, basta, hoy ya no te vendo. Bueno, ya está, maestro, no te calentes. Esto se asemeja bastante a esto. Bueno, listo. Ya todos lo saben, los estoy haciendo perder tiempo. Pero, quizás al amigo Gregorio esta pinza le recuerde a una que compró en una ferretería que estaba media por cerrar o ya había cerrado. La compró bajo la marca Bison. Bueno, yo la tengo también. Unidad hermosa, como pincita de punta. Pincita de 6 pulgadas. Hermosa. No sé si se escucha el ruido de los cortes. Voy a agarrar un cablecito un poco más fino. Yo creo que más allá de las diferencias insondables e insondables, le vamos a tener que pagar por derecho de autor de Picando Cables. Bueno, Gregorio es Picando Cables, yo soy Cortando Cables y no sé, Torture Test, creo que le llama él, porque esto lo trajo a la cancha el señor. Cable finito de 1,5 lo corta.
Una herramienta hermosa, hermosa. La verdad que a mí me gustó mucho. Y está el que dice, ah, vos te gusta todo, vos te gusta todo. A mí me gusta todo, pero cuando está dentro de la ecuación lógica, precio-calidad, no sé si me explico. Si esta pinza la quieren cobrar 50 pesos, no voy a estar conforme, porque uno la empieza a buscar, la empieza a mirar de distintos ángulos y lo que es permisible y aceptable y manejable, después ya no corresponde. O sea, es buscar una buena unidad en un precio que corresponda a lo que te están ofreciendo. Esta es una Bison, o no sé si se dice Bison, porque vieron cómo es. Yo soy el bruto, pero Dishu es Dayu, bueno, yo le digo Dishu. Yo tenía un profesor que el inglés lo leía como, obviamente no era profesor de inglés, pero lo leía como se escribía, Shakespeare, Dishu, y bueno, yo agarré un poco de esa movida. Vamos a mirar una cuestión acá. Está bien, no, es el mediodía, buen provecho para los muchachos que están comiendo o que van a comenzar a comer. Almorzar sería la palabra. Buen provecho. ¿Qué más les quería mostrar? Porque estoy reordenando un poco todo y nada. Bueno, ya vieron el tema de los grip de la Pico del Oro, que en resumidas cuentas terminó siendo, obviamente, la Crossmaster. Ya no se puede decir de marca Crossmaster. Se puede decir que están fabricadas en China con los estándares de calidad que propone Crossmaster. Bueno, también se podría decir que esta herramienta a esta no tiene demasiado para envidiarle. El juego que trae, después de haber trabajado, no les digo mucho, pues estaba en la caja de Coagua, pero el juego que trae es este, y no lo estoy falseando de ninguna manera. Y el juego que trae es este, que incluso es hasta un poquito superior. No me arrepiento de ninguna de estas unidades, de haberlas comprado. Hay unidades que me arrepiento de haber comprado. Son netamente las que ustedes conocen, las de la marca Mota y de las marcas NR. Después, bueno, incluso este tipo de herramientas, y ya van a tener su devolución, bueno, estas son, le llaman pinzas de acción compuesta. Lo único que vamos a encontrar acá adentro, si la pudiéramos abrir, es un juego de palancas combinadas. Yo ya estuve trabajando con estas unidades, tengo esta, está el alicate frontal y tengo una que es un poco más grande que todavía ni siquiera la saqué de su blister, de su packaging. Mentiroso, no tenés nada, eso lo decís porque no lo tenés. Bacame. Esto es nafta. Ya voy, muchachos, Bueno, acá volvimos. La fue a comprar y volvió. No, la tengo acá. ¿Por qué? Porque todavía no encontré una tarea que amerite el uso de esta herramienta. Sinceramente. Y para que ande dando vueltas fuera de su blister, de su packaging, prefiero en algún momento hacer como venimos haciendo, el desempaquetado, el charlar un poco sobre la herramienta, nada, la toma de contacto como hacemos siempre.
pero no me acuerdo dónde las dejé. Bueno, ya van a aparecer, muchachos. Ténganme paciencia, día medio particular. Acá está. Parece que no, pero todas prácticamente del mismo color se pierden a la vista. Mi mínima opinión que voy a dar sobre estas unidades hoy, hasta tanto no se haga el video definitivo de la unidad, es que he cortado algún clavito, he cortado algún tornillo y obviamente he cortado cables. No me parece bien, si bien debería haber una calidad que respalda dicha tarea, pero no veo bien el andar metiendo varillas de construcción, de 4,2 y eso, porque si estamos tirados en algún lugar y lo único de lo que disponemos es de esta herramienta, no tengo problema en usarla. Pero verdaderamente yo más que cortar clavo, algún tornillo, que incluso si uno no está en esa situación, digamos, de paria, porque uno se queda por ahí tirado y es un paria, hay un montón de opciones para cortar sin utilizar esa herramienta. Y les digo esto porque si bien prometen que hay que hacer un 65 menos por ciento de fuerza para lograr un corte, yo les aseguro en mi experiencia, y miren que la fuerza en mí nunca fue una limitación de decir, ay, no tengo fuerza. No, no soy Hulk, pero soy un tipo que trabajó de muy chico con herramientas que a veces había que pedirles por favor que corten. De hecho, cuando no había demasiado y uno tenía que cortar, algo que hacía. Iba al cordón de la vereda con un cortafrío, una masa y le pegaba la marca ahí. Después hacía así y se cortaba. ¿Es poco profesional? Obviamente es poco profesional. ¿Se desarrollaba la teoría se desarrollaba. Después, bueno, empezaron a llegar herramientas para aguantar, bueno, por ejemplo, la vía del tren, cosas que hicieron que, de hecho tengo unos redondos que corté una vez en Industrias Baco para planchar planchuelitas, para hacer cositas que acá, sobre el banco, se hacen interesantes, está bueno. Pero les anticipo que no es algo que van a, por ejemplo, quieren cortar un cable de 6 milímetros, 10 milímetros, que el de 10 milímetros hay que medio meterlo, primero hay que apretarlo con una pinza para que obviamente salga de su forma redonda, y ahí entra, y no es que se van a matar haciendo fuerza, no me malinterpreten, porque los amigos que me aprecian y me quieren, más o menos me entienden lo que yo trato de transmitir, pero el que no quiere entender no la entiende. No es una herramienta que para mí reste un 65% de fuerza al momento de ejercer un corte. ¿Por qué no? No es una papita que ustedes le apoyan la mano y se cierra y se corta. He logrado y he analizado, estudiando un poquito, las pinzas que vienen de alta palanca, que prometen un 30% menos de fuerza para realizar un corte, y créanme que es más fácil cortar con las pinzas de alta palanca que con estas unidades. Está bien, hay pinzas que yo no las usaría nunca para cortar determinados materiales. Estoy hablando de clavos,
estoy hablando de tornillos. Yo con una pinza o alicate universal, a lo sumo corto alambre, nada más. ¿Cómo te la rebuscas? Tenaza, corta pernos chiquitos de 8, bueno, arco de sierra, todo se cortaba con arco de sierra, está bien, tenés que tener las condiciones y no tener ganas de renegar tanto, pero bueno, qué sé yo trato de cuidar las herramientas. Me siento mal dándoles un uso para el que no fue pensada la herramienta. Qué sé yo, son berretines de cada uno. Si bien en el campo de batalla las hago que lleguen, si una herramienta tiene una capacidad de 100% para algo, yo la llevo muy cerca a los 90. Estamos trabajando y hay que trabajar. Pero no la voy a sobreexigir para romperla. La verdad que no, puede pasar, pasa. Las herramientas se rompen desde ahora hacia atrás cuando ustedes quieran. Está en la pericia que uno ponga en el manejo, en el uso de la herramienta para prolongar esa vida útil. No vamos a llegar a ser una de las generaciones que dejen herramientas legadas a sus hijos. Primero y principal, porque hay que ver si a nuestros hijos les importa 3 pepinos de las herramientas. Y segundo, que por más que compremos algo bueno y perdure por calidad, con el paso del tiempo, las herramientas van a terminar siendo obsoletas. Yo no lo voy a ver. Todavía vamos a tener, no sé, no quiero exagerar, pero 50 años utilizando este tipo de herramientas. Porque una tapa de cilindro se saca con tubos, o sea, un tren delantero se hace con tubos y llaves y bueno, de toda esta movida de autito eléctrico y qué sé yo, bueno, muchas cosas van a quedar obsoletas. No creo que seamos la generación que lo va a manejar. Yo no conozco el nivel, el poder adquisitivo de cualquiera que esté mirando este video. Pero bueno, a mí en lo personal me gustan los autos con caja al piso, o sea, o palanca de cambios al piso, como les guste decir, con potencia mediante cilindrada, tracción trasera y bueno, nada, dale que va. Caja en H, porque bueno, la Coupé Torino trae caja de cuarta, la marcha atrás bien pegada, tiene un resorte que hay que vencer, bien pegada al asiento del conductor y al lado de la segunda. Es hermoso el ruido de la marcha atrás conectándose en lo que es la caja ZF. Pero bueno, nada, sepan disculpar, a mí me gusta charlar, estamos entre amigos. Por otro lado, estuve acomodando un poquito, o desacomodando un poquito, desordenando un poquito sería, y encontré algunos destornilladores que prácticamente se podría decir que son similares, son todas las calidades jovistas de Hadeberg, Watfow y Entop. Incluso tengo los de Inco obviamente son así pero amarillos. Así que bueno, me faltaría conseguir los de Total. Los de Diju no los conseguí, sí me hubiese gustado para que estén. Pero bueno, como digo siempre, tenemos un pH2, el mango por ahí limitado muy inteligentemente por quien lo haya desarrollado, para no imprimir tanto torque, porque hay que ver cómo es la unión de la varilla con respecto
al mango. En lo personal, estos destornilladores tienen mucho más de un año y han trabajado muy bien. No tengo objeciones, pero también está el que dice, bueno, según tu teoría, con destornillador de 4 pesos, todo va en la necesidad del momento. Obviamente, yo prefiero, esto es un destornillador Jadever, que es lo mismo que esto, pero está confeccionado. La varilla en acero cromo vanadio, un grip que invita a imprimir torque, son destornilladores orientados a algo más profesional. Se puede trabajar, se puede trabajar. Yo no entiendo los técnicos que dicen, ah, yo con esto no trabajo, a mí tráeme algo bueno, esto, lo otro. Son herramientas, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no podría ser un buen tester de herramientas. Yo tengo que desarrollar una tarea, agarro una francesa. El que trabajó con la francesa del viejo Jiménez, trabaja con cualquier francesa. Recordarán, el viejo Jiménez era, porque ya no está entre nosotros, el albañil que vivía frente a mi casa y me llevaba a las obras y bueno, yo le hacía de peón. Hacíamos frentes de piedra, avanzábamos de 1 metro cuadrado por día, como mucho. Pero bueno, y en una me tiró, me dice, seguí acá que yo me voy a la otra obra. Yo no sabía ni siquiera qué hacer, pero bueno, más o menos la fui llevando. Después, como vio que yo tenía el berretín de la electricidad, ya me tiró directamente a hacer las instalaciones yo solo. Lo crean o no, antes era así. Se podía confiar en un chico decidía si quería dejar de estudiar o ir a trabajar. Eran otras épocas. Los autos se compraban y no se transferían. Uno cuenta esto y parece que estuviese contando una película de ciencia ficción, pero era así. Me acuerdo de haber comprado en lo que llamábamos la feria, y yo esto lo vengo contando hace muchísimo, Gaona y Santa Rosa, 2, 3 cuadras de autos usados, cada uno con su tortita. Y bueno, había un carrito de choripanes, otro carrito que vendía quesos y salamines y pan, y uno caminaba, iba mirando algún autito, algo. Yo siempre compré Fiat 600, Izar. La verdad que si hay un auto, hay 2 autos que me arrepiento de haber tenido, haber disfrutado y haberlos vendido. Y no por lo que valgan hoy, porque me importa poco eso. No porque tenga la plata y la tire para arriba, sino porque si yo los hubiese conservado, no los hubiese vendido. Y uno es el Peugeot 404, el que yo había comprado, era el francés, el que venía con las luces amarillas en las ópticas y con el farol, el clásico farol de 4x4, pero donde iba la mica de marcha atrás, que es blanca, este venía azul. Ese me arrepiento de haberlo vendido, era un colchón con ruedas, no se sentía nada. Y otro fue el Izar 700 Royal. La verdad, un auto que podía seguir andando hasta el día de hoy. La mecánica muy similar al de Carlo, pero tracción trasera. El de Carlo también es tracción trasera. ¡El de Carlo también es tracción trasera! ¡Genio! ¿Qué te crees? ¿Que no sabes un carajo? Sí, pero tiene el motor y la caja atrás. Entonces es fácil, saca los 2 palieres y ya anda. Este venía con cardan, estaba lindo, era una linda mecánica. Y bueno, estábamos en la feria, uno caminaba para un lado, yo tenía la costumbre de que si camino para allá voy mirando todo hacia ese lado y después vengo
de vuelta mirando todo lo del otro lado. Se conseguían autitos lindos, y esto viene a colación de que arranqué el tema diciendo que se compraba un auto y no se transfería. Hoy en día uno compra y a lo sumo tiene el boleto de compra-venta, la cédula verde, el título. El padre de Nico Oscarone, mi querido amigo, al que le mando un abrazo, siempre se ocupó de mis compras de autos. Es más, se ha ocupado de autos que estaban radicados en Mar del Plata, y él ha venido dando alta y baja en cada uno de los distritos, no sé, un quilombo, pero bueno, la Coupé Torino quedó a nombre mío, con todos los chiches, pero se vino desde Mar del Plata dando alta y baja, hasta poder traerlo acá al juzgado del automotor. ¿Juzgado del automotores? Bueno, no sé. Al juzgado de acá de Morón. Un crack. En esa época, y para muchos va a ser ciencia ficción, eh, no se transfería. Se transfería si uno quería ser titular y que el auto valga un poquito más. Pero generalmente era, ¿tenés los papeles? Sí, ¿qué tenés? Título, cédula, una montaña así de patentes y el manual del auto. Eso me hubiese gustado conservarlo. Pero bueno, a veces uno se codea con distintas parejas y bueno, al tener, no porque porque yo siempre tuve una técnica, yo todo lo dejaba en mi casa, pero si compraba un autito y llevaba los papeles y analizaba, esto sirve, esto no sirve, qué sé yo, por ahí me quedaban ahí, y sacando el título y la cédula, que era lo que yo no quería perder, me hacían pelota todo, pero bueno. Venía una pila así de patentes. Me acuerdo que en una época se pagaba el impuesto para los maestros. Verdaderamente no quiero hablar porque no sé, pero era una condición sine qua non que el auto tenga pago el impuesto para los maestros allá en la década del 90. Y bueno, uno compraba el autito o vendía su cacharrito ahí. En esos autos, cuando yo los desarmaba, incluso he encontrado herramientas francesitas, algo chiquito, no una caja de tubo de 6 a 40, no. Pero detrás de los cartones o de los tapizados de puerta, seguramente estaban trabajando, tratando de que el vidrio suba y baje desde la manivela, y claro, les quedó andando, pusieron el tapizado, atornillaron todo, les quedó un destornillador adentro. Cuando uno quería mejorar esas cositas para aumentarle un poquito el valor al auto, porque claro, la idea era comprar por relativamente poca plata. Uno tenía los conocimientos, lo iba haciendo de a poquito y después se podía vender a otra plata. Cosa que hoy en día quizás no se pueda hacer. Eso ya quedó obsoleto, eso ya no funciona. Por sencillas razones. Primero y principal, que lo que antes era considerado y catalogado un auto viejo, hoy es un clásico y vale de 30 verdes para arriba. Bueno, yo en mi época, de hecho por eso tuve tantas Coupé Torino, porque si vos dueño de una Coupé Torino no tenías dónde estacionarlo, te salía más cara la cochera que el auto. Es así. Después vino la movida Rápido y Furioso. Están los que van a decir, Torino siempre fue caro, Torino siempre fue caro. Hubo una brecha que no. Después vino la movida Rápido y Furioso y ya lo empezaban a lavar, ya lo empezaban a mirar con más cariño. Lo vendían de la misma manera, pero iba incrementando los precios. Hoy en día ya no se puede comprar. Ya no se pueden comprar porque piden cualquier plata.
piden cualquier plata, tampoco es tan fácil de conseguir repuestos, es así, es la evolución. Así que bueno, vamos a ver si limpiamos alguna herramientita como para... Va a quedar para la tarde porque no, me puse a hablar, yo les echo la culpa, les echo la culpa a ustedes, nos pusimos a hablar y les pido por favor, háganme saber si no redondeé algún tema y quieren el final de la situación, y yo se los cuento, porque claro, una cosa es estar frente a frente y que me hagan o sea, me pidan la devolución de determinada situación, cómo terminó tal cosa, y otra es estar solo, grabando, y claro, uno se va bifurcando en la historia y va contando cosas que tienen que ver, pero que por ahí me alejan de redondear la historia de lo que veníamos hablando. Esperen que voy a mirar una cosita. Estamos re bien de batería y hora. La idea tampoco es aburrirlos, pero bueno, aprovecho y les mando un saludo grande a Roberto, a Manuel, al querido Rubén Fregaville, Jorge Gagneville, Zapito, Dalton, el amigo Tito. Si se quedó hasta acá, Tito, bueno, te agradezco. Se me pasó rápido hablando de bueyes perdidos. Bueno, Juan Llanes, querido amigo Juan Llanes. Juan Llanes me pareció leer en un comentario que está a la espera del video de la señora, de la duendóloga, y eso yo también lo quiero realizar. Es cuestión de coincidir, tiene una personalidad un tanto particular, y esto es así, tiene una personalidad particular. Hay veces que por un tiempo no se la ve salir de su casa, un chico, no sé si es de su familia, le hace las compras, después quizás se la ve salir, no es que le cambie el carácter ni nada por el estilo, pero puede pasar que uno vaya, toque timbre y no atienda. Quizás la vez que yo fui simplemente no estaba. Pero es una vecina de acá del barrio, más tirando para lo que es mi casa, que no tiene problemas en hablar porque es una de sus pasiones. Es una de sus pasiones. Y ella tiene la capacidad de cultivar duendes. No cultuar. Cultivar. O sea, ella puede hacer que es... O sea, no creo que los duendes nazcan a través de un parto, obviamente. Permítanme hacer estas aclaraciones porque con la fama que uno tiene, gracias a gente que quizás está un poco peor, lo que faltaría que piensen que uno cree que los duendes nacen del vientre de una duende. Eso ya sería cualquier cosa. Pero tiene la posibilidad de atraerlos a su casa mediante llamadores de ángeles. No sé si es la palabra, llamadores de ángeles, no sé si es su nombre, pero es lo que yo vi y hace un sonido particular y bueno, después aparece. Pero todo eso existe, acá en el taller hubo varios episodios después de los contados, pero bueno, son juguetones. Es más, les podría ampliar. Esperen que saco esto que me está molestando porque sale el ruido. Son pequeños depósitos. Vieron que uno va, compra aceite para la aceitera, suelto, lo pone, queda la botella. La botella está bajo el banco, se ve que metí la gamba, lo tiré, la botella vacía, hace ese ruido, me molesta. Vieron que tengo los pollitos en el fondo del taller. Bueno, estuve escuchando, el producto de estar acá, obviamente, como que se sienten atacados, molestados, quizás, obviamente, miré que no se trate de un gato, miré que no haya una explicación obvia, y no la había. Por alguna razón los pollitos se alteraron
y no querían ingresar a su gallinero. Yo les hice un gallinero de 1,50 por 1,20 de alto. Obviamente todas maderas de pallet, pero con sus puertitas, qué sé yo. Hasta que en un momento quisieron volver a ingresar a su gallinerito. Después, ¿qué más les tenía que comentar? Algo les tenía que comentar, bueno, se me olvidó. Tema comunidad, estoy buscando quien me pueda asesorar. Bueno, ya todos saben y lo debo haber, lo dije de hecho, la chica que me ayudaba en todo lo que es esto de manejo de YouTube, ya no lo va a hacer. Pero quiero ver si a través de la opción solo miembros, que obviamente, y esto quiero que quede claro, no va a salir un centavo. Yo calculo que si se quiere, como tipo, iba a decir como creador de contenido, pero no. Si se quiere, como tipo que sube videos forma frecuente, me aguanto las denuncias, me aguanto todo, yo tengo que tener la potestad de elegir cuánto quiero que me paguen la gente que entra a solo miembros. Yo quiero que sea 000. Vuelvo a repetir para los malintencionados. Me gustaría tener la potestad de cobrar 000 pesos para hacer un solo miembros. ¿Para qué me va a servir eso? Para que ustedes puedan comunicarse, dejar fotos, alguna publicación sobre X cosa y además saber y que les llegue a los verdaderos amigos siempre el video, porque a veces YouTube no notifica. A mí de la gran mayoría de los comentarios no me notifica y no sé por qué. Si es algo del algoritmo, no tengo ni idea. Sé que a veces entro porque aparece el simbolito con tal persona comentó. Entro y hay 6 comentarios más que yo no respondí y quizás era gente que quería saber algo y yo no le respondí nunca. Y van a decir, ¿y este quién se cree que es? Yo no me creo nadie. También me da un poco de risa. Yo vieron que, porque este canal, para más o menos comprender la mecánica, la dinámica y cómo es todo acá, tenés que ser del canal. Estés suscripto o no, eso que quede claro que a mí no me importa. Pero yo subo generalmente, para hacer una charlita en la noche, estoy trabajando, vamos a decir, en un depósito de inodoro. Yo generalmente, cuando se trata de eso, como no tengo herramientas para compilarlo, lo logré hacer mediante TikTok, con resultados aceptables. Entonces yo lo que hacía era pequeños videos mostrando, bueno, acá está armado así, pum, 15 segunditos, 20, apago el celular, comienzo a desarmar, muestro el desarme, eso ya se sube como parte 2, y después muestro la reparación terminada, parte final. Me han comentado, muchas gracias por no explicar nada. Yo no explico nada. Yo no les voy a enseñar nada. La gente que mira mis videos y forma parte de esta comunidad, llamémosle, no necesita que yo le explique cómo se regula, se cambia una boya de carga o un obturador de depósito. Se ofenden. Hay gente que se ofende. En los comentarios está. De hecho, yo lo fijo para que no lo pueda borrar. ¿Dónde se vio? Está bien, es una constante de esta época, que me miro un videíto y lo hago, me miro un videíto y lo hago, me miro un videíto y lo hago.
Sí, buscalo en otro lado. Yo tengo la libertad de subir el video desarrollando toda la tarea, explicándola o no hacerlo. Me miro un videito y lo hago. Muchas gracias por ningún tipo de información. Te agradezco mucho. Encima en mayúscula, indignado. Loco, si necesitas mirar un video para cambiar un obturador o una válvula de carga, te mereces que te metan los cuernos, que te destapen los chicos para que se te engripen. Dejate de joder, no seas una rata. Consultá con humildad, disculpado, loco, no está todo bien, no importa cómo te refieras a mí mientras seas con respeto. Che, loco, se ve terminado el laburo y quedó funcionando bien. ¿Podrías explicar el paso a paso? ¿Ven cómo cambia la cosa? Muchas gracias por nada, muchas gracias por nada. Yo no te pedí que mires el video, sí, está bien. Gracias, chao. Qué sé yo. Se acostumbraron a eso, veo videíto, lo hago. No es tan fácil, no es tan fácil. O sea, es fácil, más para los que estamos en el canal, que todos conocen, pero no es fácil. O sea, no es mandar un cohete a la luna, pero es como dice el médico, la operación más sencilla es la del apéndice y la operación más complicada es la del apéndice. Se te empiezan a caer las cosas adentro del depósito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo una anécdota de que le pasó a un muchacho que yo a veces nombro, que se llama Gaby Arzac. Algún día les contaré de Gaby Arzac. Hoy en día ya debe estar cerca de los 60 años. En la década del 80, cuando apareció toda la movida de la farula, Puerto Poyenza y toda esa onda, fue uno de los primeros que se dedicó a ese tipo de cosas. No quedó bien, la droga quema la cabeza, pero era de los pioneros. Acá en Aedo, una generación posterior a la mía estaba en esa y se ve que no eran del todo sustancias buenas, o quizás eran las buenas y los dejó en este estado. Eran una banda, hay por lo menos 6 personas que quedaron ahí tecleando. Después apareció el tema del HIV, o sea, él no tiene ese problema, pero gente de esa época que se juntaba con ese gueto, por no decir otra cosa, se ha enfermado porque compartir jeringas y ese tipo de cosas. Y bueno, volviendo a la historia, Gaby, acá del taller a los monoblocks hay 4 cuadras. Los monoblocks son unos departamentos que estaban orientados, en principio se decía, a los obreros o los operarios que trabajaban en el tren Sarmiento. Después parece que le dieron lo que se llama la Medialuna de Goria, que es una calle que une el túnel de Aedo con las fábricas, va pegando la vuelta, y ahí hay todas casitas iguales, y es como que ese es el predio que les daba la fraternidad para que vivan. Pero bueno, volviendo al tema de Gaby. Gaby se le dio por cambiar el flotante, la válvula, el obturador, no sé. Depósito obviamente embutido en la pared, metió la mano, no la podía sacar, se comenzó a desesperar, claro, trabajando, tratando de agarrar con la mano algo que se le había caído dentro. Parece que no, pero el brazo, los músculos se empiezan a hinchar y no podía sacar la mano. Le agarró un ataque de desesperación. Capaz que tomó algo para tranquilizarse un ratito. No, mentira. Le agarró un ataque de desesperación, le pegó un grito a la novia, le alcanzó una masa y lo rompió a masazos para poder liberar la mano. Entonces,
para trabajar en un depósito de baño amurado dentro de la pared, hay que tener un mínimo conocimiento. No es mandar un cohete a la luna, pero hay maniobras que hay que saberlas hacer, incluso pararse arriba del inodoro, de espaldas. El inodoro, no se fijen porque si a uno lo aguanta sentado, lo aguanta parado. Lo que tienen que tener cuidado es poner un trapito, un toallón viejo o algo que les facilite la patrona para no marcar, no manchar lo que sería la tabla o la tapa de inodoro. Uno se para, se pone de espalda y agarra lo que se le pudo haber caído. Pero bueno, eso era para ilustrar un poquito. Historia 100% real. Yo fui quien después lo cambió, todo un quilombo porque, claro, el espesor, el espesor del depósito, el ancho del depósito, cuando lo terminé de picar para que quede dentro de la pared, se hizo una ventana para el departamento de al lado. Tuve que ir, revocar del otro lado, pintar, nada, se había armado heavy. Encima ya medio lo tenían entre ojos porque ponía música, se le ocurría entrar con la bicicleta, en esa época aparentemente no se podía, bueno, qué sé yo, no sé. Tuvo su historia. Así que bueno, ustedes vieron cómo es esto. Bueno, no es un corte limpio, no les voy a mentir. O sea, con qué corte uno ya se llama contento. Pero ustedes, yo sé lo que les gusta. Vamos a agarrar un pedacito de cable más grueso, que me parece que ahí radica la magia. Igual, esta pinza no ha sido utilizada. Así que muy probablemente se tenga que asentar los filos. Y bueno, pero corta. Y tienen que estar por acá las Blackjack de nueva generación, donde todos esos pinchitos incómodos ya habían desaparecido. Esperen que encuentre. Hoy sí que estoy. Quería encontrar el pincelito para pegarle una. Limpiar un poquito esa pico del oro que estaba bastante olvidada, no les voy a negar. Acá tenemos una botella media botella con destornilladores Pretul. Destornilladores Pretul, bueno, estos genéricos que compré una oportunidad, ahora los vamos a repasar un poquito. Y ya que está, vamos a hablar un cachito de estos destornilladores. Y ya los voy despidiendo hasta la tarde, que haremos la limpieza fallida de herramientas. Primero voy a colgar esta en su lugar porque después queda dando vuelta. ¿Vieron cómo es esto? Volví sin avisar, ya sé. Y lo siento, pues veo que hay sorpresa en tu mirada. Creo que fue un error ya. Ya me estoy yendo, me arrimaré al hogar por un instante. Eso es, creo que era Sandro que cantaba eso en la década del 90. Ya había perdido toda la magia. Vamos a ponerla acá, que hay un poquito más de lugar. Y vamos por parte. Vamos a hacer como para desocupar un poquito el banco. Este es un destornilladorcito, uno de los tantos que compré. En una época a mí me gustaba ir a desayunar a Coto Ciudadela. Coto Ciudadela tenía dentro del hipermercado una especie de barra con unos sillones espectaculares y el desayuno costaba monedas. Es lo mismo que hoy les diga un café, taza grande, café con leche, taza grande, y 3 facturas
2.000 pesos, una cosa así. Para mí era baratísimo. Yo venía de Flores, donde vivía con mi señora, bajaba, desayunaba y siempre me compraba, porque justo estaba ese sector de confitería, estaba inmediatamente todo lo que era automotor, vieron que venden cubiertas, aceite, ferretería y herramientas. Y siempre había alguna herramientita económica, pero buena, pero buena. Yo he mostrado algunas Stilson que he comprado un montón, he comprado varias. Porque no es que a mí me caían los billetes. No representaba un gasto, no representaba un gasto, es la realidad. Y compré martillitos de mecánico, chiquitos, o sea, pero que no de esos para clavar eh, chinches, para trabajar relativamente bien. Estos destornilladores que venían los celestes planos y los rojos eran Philips. Había de distintos largos, como todo, pero no venían en elenco, venían cada uno en un blister. He comprado muchísimos. Eh, Cualquier semejanza con los Tramontina es pura casualidad. Pero bueno, se parecen bastante a los Tramontina de aquella época que yo una vez adquirí, uno de los juegos que adquirí, los gané a través de una promoción que no sé si todavía sigue perdurando en el tiempo, que se llamaba Serviclub. Uno cargaba nafta en YPF, le ponían unos puntos, cuando llegaba a los puntos les mandaban el regalito. Bueno, yo los primeros Tramontina que tuve los tuve de esa manera y después obviamente ya me compré los juegos correspondientes. Por ahí le pegamos una lavadita. Por ahí le pegamos una lavadita para... Lo voy a colgar ahí en el tablero de herramientas de uso constante. Al que le anexé un ala para poner herramientas que ya están perfectamente en condiciones de uso, pero que ya habían terminado su toma de contacto. Estos destornilladores, no sé si se acuerdan, son genéricos. Siempre que voy para la ferretería del loco Germán, me compro de estos cuando tiene, porque miren que la relación precio-calidad se da perfecto. Un muy buen mango para empuñar e imprimir torque. La verdad que una muy linda configuración de destornillador con una varilla más que aceptable. La verdad que no he dejado de usar ninguno porque se haya zafado. La verdad es esa. Yo entiendo el que dice, bueno, pero tanta herramienta profesional, vos sos profesional y te conformás con un destornillador de que quizás esté 2.000 pesos, algo no anda bien. O vos no sos tan profesional o los destornilladores, o no usás los destornilladores, usás otras herramientas. Te comento que no. Yo soy un profesional, vivo de esto hace más de 35 años. Lo que pasa que yo llevo la herramienta un poco antes de la rotura. Que dé todo lo posible, pero que no se rompa. Romper una herramienta es muy fácil, de cualquiera sea su calidad. O sea, es muy fácil. Pero la idea es que perduren en el tiempo. O ustedes se creen que van a los talleres mecánicos y solamente hay Baco y Nipex y hay de todo en los talleres. Hay herramientas muy buenas, pero que no dicen Baco o no dicen Inafor. De Inafor soy fanático. Pero en los talleres es raro ver en esta época herramientas Inafor. Yo siempre lo dije, yo me enamoré de la calidad Inafor, Raselli y también en SICK
Incluso creo que fue Inafor Ensic Raselli, porque cuando yo comencé a hacer el industrial, las herramientas que había en el colegio estaban desde que se fundó y eran herramientas marca Ensic, establecimientos metalúrgicos Crespi y Croqui, algo así, era el otro tanito que se encargó de hacer llaves. En ese predio, si no me equivoco, y no me traiciona la historia, lo que se sabía es que después, en el año 62, se montó lo que fue Baco, o lo que es Baco, pero ya no fabrican ahí, todos lo saben. Esas herramientas, Inafor, Ensic y Raselli, trabajaban todo el día, porque estaban todo el día en manos de nosotros, los pibes, y eran manipuladas por manos no expertas, que es lo peor que hay, porque posicionás mal la llave, millones de cosas, utilizás la boca donde no corresponde, y pasaron horas trabajadas por manos inexpertas, que eran las nuestras, y la herramienta seguía trabajando bien. No revistió un desgaste extremo. En aquel tiempo, si hoy tendrían 70 y pico de años esas llaves, que de hecho tengo, y otro paréntesis que abro, lo encontré a Darío, el hijo del mudo, le pregunté si tenía herramientas en SIC nuevas y me dijo sí, venite con tiempo que las busco. El tema es que me va a pedir un riñón por cualquiera de las llaves. Un riñón por cualquiera de las llaves. Y el otro problema más grave es que si yo la tengo en mis manos, la veo, seguramente se lo dé. Entonces prefiero no ir. Pero bueno, al margen. La única contra de esas llaves para este momento es que no había tantas en milímetros, eran más o menos en gran porcentaje en pulgadas, porque era lo que se manejaba en aquel momento, y el espesor de la llave. Si yo agarro una, bueno, ya las conocen de memoria, pero se las muestro, es así de ancha la llave, no entra en cualquier lado y nos vemos en la obligación de trabajarle la cabeza en la piedra y bueno, no está bueno. Corresponden a otra época, donde haya una tuerca expuesta o que las condiciones de trabajo ameriten utilizarlas, obviamente esas llaves van al frente como loco. Después en algún momento voy a hacer algún videíto comparando una ENSIC y una INAFOR de las mismas medidas y las vamos a calibrar y van a ver que hay una diferencia absoluta de espesores. Y la calidad del acero es excelente de las dos. Raselli, de la cual tengo el apodo, el Tano Raselli de 7 octavos. Porque siempre compré Raselli hasta que, bueno, un día me falló como textualmente me dijo quien me la vendió. Y ahí dije, bueno, llegamos al bajo fondo de Raselli, que el final de Raselli fue completamente distinto al final de Inafor. Inafor cerró sus puertas en el año 92, pero con productos de excelencia. Yo tengo llaves que no las tengo en el tablero, ni en el otro tablero, ni en el otro taller, porque las tengo en una caja de unidades especiales, que no es que son especiales porque son de oro de 14, 18, 22, 32 quilates, no. Son herramientas especiales porque para mí tienen detalles estéticos de una calidad suprema. No es imposible conseguir hoy en día llaves de la marca Inafor. Han quedado porque se fabricaban a granel. No se olviden tampoco que estamos a 35 años casi de su cierre.
O sea que en algún momento van a empezar a faltar, van a desaparecer de a poquito. Pero bueno, estamos a tiempo de los que nos gusta las llaves Raselli, proveernos de ellas. Había destornilladores, quiero que sepan que yo tengo destornilladores Celestal, Inafor. Celestal tengo, pero olvídenlo. Miren. La mejor época, acetato azul. Tengo destornilladores Inafor, pero son destornilladores DPH que obviamente los han configurado mediante lo que sería la matriz para que diga Inafor y no DPH. Pero es la misma herramienta. He notado en alguno de mis Inafor, entre paréntesis DPH, que el DPH tiene prácticamente la varilla pasante. Si ustedes se fijan en el acetato, y no lo hago con uno porque entre que lo voy a buscar y qué sé yo, si ustedes se fijan en el acetato van a ver que la varilla llega por lo menos hasta ahí. Bueno, en los que Inafor en los que DPH fabricaba para distintas marcas, que también participó en algunos destornilladores de Baco, pero los destornilladores que DPH fabricaba para distintas marcas tenían la particularidad que la varilla se enterraba hasta esta parte. Obviamente eran destornilladores de excelencia, pero no era lo otro. Inafor siempre supo guardarse lo bueno para sí mismo, obviamente. Espero que estos datos de color, datos al pasar, les sirvan, los compartan o no, pero bueno, es la información que uno manejó después de haber estudiado bastante en el tema de las herramientas y nada. Odio chapear, odio tener que decir que uno estudió y bla, 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 bla. Nada, no es mi estilo, me siento incómodo, pero bueno, cuando a uno lo toman tan de pelotudo, bueno, en la cancha se ven los pingos. Que me bardee, que me delire un tipo que uno va a su perfil y no tiene ni un solo video, ¿con qué altura moral o ética criticás a alguien que mal o bien hizo más que vos? Y bueno, vos no te quejés porque andás criticando también. Yo critico critico a un par. Se podría decir que somos pares. Yo no soy un afamado tester de herramientas. Yo tengo un taller, utilizo herramientas, me gusta probarlas en el desempeño de tareas y tener un diálogo con ustedes, mis amigos. El tipo hace otra cosa que son infomerciales. Bueno, esta es la famosa Vaquito que compré en una... Ahí creo que es lo más cerca que está de que se vea el 0670. Bueno, acá dice Baco. Y de este lado nada. Ustedes se acuerdan que yo una vez dije y mostré que había comprado, perdonen que estoy buscándola, había comprado unas francesas de 10 pulgadas que está atrás de todo la tipa. Yo había comprado una vez unas francesas que, según me contaron a mí la historia, y esto, miren, no tiene juego. Los invito a ustedes a probar. Comenté la historia que era un lote que había hecho Baco con la anatomía de la 06, 7, de las 0669, que sería la de 4 pulgadas, 0670, 0671, bueno, las mismas, pero con el 06 adelante, que ese 06
representaba el engrosamiento o el aumento en sus dimensiones de la herramienta, como para que sea un poquito más ergonómica, un poco más cómoda, se pueda trabajar un poco mejor, que yo verdaderamente no he notado mucho cambio, pero están los que les gusta. Yo tengo de hecho hasta las cromadas de estas, y es una Vaco, es una herramienta espectacular, muy buena. De hecho yo había comprado 10, no me alcanzaba para más. Es un lote que compró la bulonera donde yo compro, y me dijo, bueno, elegiste lo que quieras y te ponemos un precio, y nos sirve a los dos eso. ¿Por qué? Porque ellos van a recuperar herramientas que van a poder vender, pero otro gran porcentaje la gente no las pide, no las quiere y no las conoce. Y para mí es oro, oro puro, oro en polvo. Y bueno, había una caja como con 100 llaves francesas de estas, y bueno, me parecía un exceso comprar más de 10, pero me las hubiese comprado. Me las hubiese comprado porque verdaderamente después me arrepentí y ya las habían vendido, habían puesto sobre el mostrador, mientras te atienden, ahí todas las francesas en una caja, como hicieron en una época con cortafierritos y en otra época con las pinzas desnudas de la marca Short. Y bueno, comentaba la historia que este era un lote que hizo Vaco para Gedore y se perdió por el camino. Se las he regalado al tipo más forro que conozco, que no quiero decir mucho quién es, pero se llama Calderita. Bueno, y me dijo una vez, había sido su cumpleaños, yo me acordaba, nació el 1 de agosto, no creo en los signos, pero todos los leoninos que conocí eh, tienen un ego, y este muchacho tiene un ego que, bueno, daría la sensación que la Tierra gira porque él le ideó un sistema de engranaje, pero no quita que sea un excelente tipo. Hay que saberlo llevar, más, por ejemplo, cuando armó todo el motor del auto por, no les quiero exagerar, pero cuarta vez, y le había quedado atrasada la bomba inyectora, Peugeot diésel. Yo se lo miré, bueno, puse a punto como se pone a punto un motor diésel, el auto arrancó. Le costaba aceptar, porque su ego no se lo permitía, que se había equivocado en la puesta a punto, y le buscaba 2000 vueltas. Está bien, el que lo conoce o lo quiere o no le da más pelota, pero es un tipazo, es una gran persona, a mí nunca me ha fallado, y yo creo que a él tampoco. De hecho es una de las pocas personas que hay herramientas mías y a veces pasan en su casa, que es la casa de Mónica, compañera del colegio y vecina de toda la vida. Pasan 2 años y están ahí, yo sé que están ahí. Por ahí cuando la gorda lo caga pedo, limpia un poco y dice, toma, esto es tuyo, llévatelo. Bueno, nada, a veces agarrábamos laburo juntos y bueno, tirábamos todo en la camioneta, después me lo da, uno quiere llegar a casa, qué sé yo. Además sabe con los bueyes que hará. Eso uno no lo hace con cualquier persona. Un pingazo, Calderita un pingazo, bueno. Era su cumpleaños, yo obviamente no era de ir a sus cumpleaños ni mucho menos, pero me sonó el timbre, me invitó. Y digo, ¿qué le regalo a este? No usa colonia, no usa un carajo, de casualidad que se baña. Y tenía las francesas arriba de la mesa. Agarré, ¿se acuerdan cuando la factura de Denor venía en un sobrecito azul? Bueno, de nylon. Agarré, metí la francesa ahí adentro, la encinté y le dije, toma, feliz cumpleaños. Gracias, no te hubiera molestado. Medio prejuicio, porque obviamente no hay ninguna
no hay ninguna litografía que diga que la herramienta es o no es. Pasó el tiempo, salió un trabajo de parte mía, que lo podíamos desarrollar juntos. Yo no tenía demasiado tiempo para volcarle, me estaba recientemente separado. Vieron que cuando uno está recientemente separado, todos los quilombos explotan, por cualquier cosa hay quilombo. Si llegás 5 minutos tarde, no te lleva la es un puterío que no tiene nada que ver. Y estábamos hablando en ese trabajo y yo había llevado mi caja de herramientas en las cuales estaban las primeras francesas total. Las saqué y me dice, ¿me las dejas probar? Que es lo que se... ¿Me dejas probar la francesa total? Y, sí, probalas. Me dice, che, andan bien. Pero ¿sabés cuál es la mejor francesa que utilicé? No, pensé que me iba a decir una Vaco, porque este anda también con cada herramienta que... Una que me regaló un boludo para mi cumpleaños. Yo. Ese soy yo. Dice, espectacular esa llave. Espectacular esa llave. Así que bueno, resumiendo, conclusiones, después de todo lo que hablé, esta sería la 70 de 6 pulgadas y esta sería la 72. Obsérvenlas, son exactamente iguales de distintas medidas. De estas me arrepiento, me quedaron 3, las cuido como oro, pero bueno, vieron cómo es. Creo que se me cayó otra, pero bueno. Llave 17 Gedore, no sé por qué quedó tirada ahí, pero bueno, después la vamos a... No, está medio... Dale, ya quedó. Le sacamos la grasa y después vamos a mirar por qué no estaba formando parte del tablero y estaba en la caja de herramientas olvidadas. Medio que les conté ayer, donde pueden encontrar, por ejemplo... ¿Se ubican qué destornillador es este? Bueno, este es un destornillador, el abuelo de 8 por 200. 8 por 200. Miren el manguito que tiene para imprimir torque este destornillador de porquería. Miren el mango que tiene para imprimir torque un PH1 Inco. ¿Se dan cuenta cómo se fue al diablo la calidad del abuelo? Increíble. Increíble. Me pasó con una cinta de pasar cable. Con una cinta de pasar cable me pasó, pero no era la anécdota que yo quería comentar. Hice una destapación, tuve que ir a comprar una cinta de destapar cañerías, porque había ido provisto con una del estilo acero, vieron la chata de acero, y no doblaba, entonces bueno, digo, compro la cinta, fui, compré la del abuelo, verde, prometía que venía con alma de acero y qué sé yo. Bueno, no me puedo quejar mucho porque los objetivos se alcanzaron, es decir, el caño se destapó. Era una cámara, está el video, no lo busquen en estos años, busquen un poco más atrás, quedó limpio y lindo. Empiezo a pasar la cinta, ya de movida, chocaba, se fruncía, se iba doblando toda dentro del caño. La saco porque me di cuenta de la situación, estaba toda doblada, salió de suerte. Bueno, le sigo dando con la de acero, con la metálica que yo tengo. De hecho, yo tengo lingas para destapar, que no había llevado. Y noté que empezó a querer bajar el agua. Digo, listo, ya lastimé
el tapón de tierra o de lo que sea, vamos a decirle tierra. Ahora le damos con la del abuelito. Le di con la del abuelito, se destapó, pasó. Cuando la quise sacar, no venía. No venía, no venía, no venía. No hubo manera. No venía, no salió. Se quedó clavada dentro de la cañería cloacal. ¿Qué tuve que hacer? Cortarla y dejarla muerta dentro del caño. No se pudo hacer demasiado. Esa cámara conectaba con lo que sería el caño maestro en colectora. Colectora le llamamos a la vereda. Así que si algún día los muchachos de Aguas Argentinas van a hacer un trabajo en esa acometida, seguramente encuentren la cinta ahí ya de color negra, porque vieron que el agua tiene la particularidad, el agua servida tiene la particularidad de teñir todo de negro. Así que bueno, vieron cómo es. Bueno, tenemos la vaquito. Esta, así como la ven, yo no soy de llevar vaco, sacando algunas cositas, no soy de llevar vaco a los domicilios porque las encuentran antes de que se pierdan. Eso es así. Pero esta, como no declara nada, y la vengo llevando desde que la compré, previamente limpiarla, porque se acuerdan que estaba toda oxidada y qué sé yo, bueno, me da un resultado espectacular porque es una francesa sólida. No tiene juego. No tiene juego mismo. No tiene juego. Y pasa desapercibida ante los ojos entusiastas de las personas que por ahí quieren hacerse de una francesita. La vamos a poner acá. Acá estoy poniendo las herramientas que están limpias y preparadas para formar parte de algún elenco que va a ser para service. Lo mismo que esta francesita, no recuerdo si hablé ya de ella, solo dije que de la línea en top, la línea en top para francesas con grip es una de las mejores. El juego tiene este. Me gustaría que lo prueben, si no parece que uno inclina la balanza a favor de uno y es una buena herramienta. Bueno, esta ya la mostré, escalones más abajo en lo que es picos del oro, doble cremallera, 7 posiciones. Esta hablamos tímidamente ayer, pero para hacer una genérica, porque esto es una genérica, no dista demasiado, y esperen que la encuentre porque se me ha perdido. Bueno, no dista demasiado de esta, que es Crossmaster. Está bien, está lo que van a decir, y bueno, son iguales, ya está, ¿qué querés? El tema es el precio. El tema es el precio. Si me cobras esta, lo mismo que esta, poner el Crossmaster, y es lo mismo. Entonces, bueno, hay diferencias en lo que es. Hay escalafones o escalones de calidad, calculo. Hablan con el chinito, haceme de la calidad 3 un lote. Capaz que la primer compra ahí, tirame una calidad 2 para. Ahí es cuando a uno lo ceban, compra. Después capaz que ya no le cierran los números. Bueno, bajámela un poquito, así yo puedo competir. Creo yo que funciona así. Si no, sáquenme la duda porque uno es ignorante en algunos aspectos. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, Ronix, la Pico del Oro Ronix que yo compré, vino con la cremallera comida. Trababa de un solo lado y al momento de hacerle fuerza se barría. Demasiado carbón. No era acero al carbono, era carbono al acero eso, ¿no? Era algo que no. Pero bueno, la pinza de puntas anda dando vuelta. Me gusta la agudeza de la punta, pero cruje. Al momento de usarla, cruje. Se va a romper.
es al divino botón. Destornillador Pretul, dicen que es la segunda marca de Trooper. Yo creo que Trooper es la segunda marca de Pretul, porque es otra marca, Trooper, que me ha defraudado en algunas circunstancias, pero ha enmendado levemente, mi concepto sobre dicha marca con esta pinza de 2 posiciones. La verdad, viene en mi rango de escalafones, en mi rango de estándares de calidad barra conformidad en el uso y en el desempeño de tareas, y esto grábenlo, para mí la mejor pinza de 2 posiciones es la Biasoni cromo níquel, una herramienta espectacular. Y después, en segundo lugar, viene esta, que esta ustedes la ven así, media inmaculada, pero su hermana gemela cumple tareas desde ya hace un tiempo. Imagínense que el tiempo pasó y bueno, se siguió trabajando. Acá tenemos una francesita de 6 pulgadas de la línea Robust. Me acuerdo que justo el domingo que empezaron a venir de estas, porque yo había ido un viernes a Easy y estaban las antiguas. ¿Vieron? Las antiguas eran más bien genericonas, dentro de un blister, un packaging que decía Robust. Ese viernes era así. Fui el domingo en la tarde, en medio de un bajón dominguero, y me encontré con que ya Robust había hecho su herramienta con su nombre incorporado en la anatomía de la llave. Tengo todo, las tengo desde la 4, muy pocas marcas hacen llaves de 4 pulgadas, hasta la 12. Hasta ahí llegó. De 15 tengo, pero obedece a esa época que no traía nombre ninguno. Solo era la francesa, que no era de este estilo, era más bien tirando a la china que mostré, no me acuerdo si ayer, sí, ayer. Era más o menos ese estilo, pero decía 15 pulgadas, nada más, 375 milímetros, punto. ¿Han dado resultado? Por supuesto que han dado resultado. Pero bueno, hay que tener relativo cuidado al momento de no olvidarse que sigue siendo una francesa para determinados diámetros de rosca, donde se pone una tuerca que obviamente va a tener las dimensiones para ese fin. No hay que olvidarse que es una francesa, porque le ponen un caño así, le dan. Yo de esa misma manera he visto al padre de un amigo, es como un hermano, Ariel, el de los muñequitos de Dragon Ball, con el sistema de caño. Yo he visto partir un abaco de esas a 45 grados, 24 pulgadas, imagínense acá, partida. La agarró un soldador de primera, pero esos soldadores de verdad, y la dejó nueva. No nueva, la dejó bien reparada. Pero bueno, son experiencias, circunstancias. Así que nada, espero haberlos entretenido un rato, qué sé yo, charlamos de todo un poco. Bueno, les conté eso de por qué ahora, por qué a esta hora y hoy estoy en el taller. Y nada, porque me sentí en un momento que estaba medio disperso, me sacaron sangre, ya lo dije, no lo quiero volver a repetir, pero bueno, cuando todas las charlitas tienen un cierre, un final, donde más o menos repasamos, yo ya lo dije, pero bueno, lo voy a repetir y ya está, no lo repito más, porque si bien lo puede hacer cualquiera, pero qué sé yo, no sé.
para muchos muchos dicen, es una cosa más por la que te considero un ídolo. No entren en esa, a mí la verdad que no me importa, es algo que hago de corazón hace bastante. Yo soy donante de sangre, pero no es que voy al hospital y dono para que tengan. Dono para chicos del Hospital Garrahan con cáncer. Cuando hay un chico que obviamente tiene ese horrible problema y encaja exactamente en mi grupo y factor, yo voy y le dono. Desgraciadamente, yo, por lo que hablo con los médicos y los hemoterapistas, creo que saben puntualmente de cómo es la realidad del chico o la nena, en este caso, y dicen, mirá, no se va a salvar esa criaturita, pero por ahí le estás dando un tiempo más de vida. Y ¿cómo negarse uno a eso? Para mí es lo que corresponde y es lo que hay que hacer, porque seguramente en algún momento de la vida vamos a necesitar también. Obviamente no lo hago con ese fin, no especulo con eso, qué sé yo, son cosas que uno prefiere guardar en la intimidad, pero bueno, vieron cómo es esto, uno hablando, charlando, se deja llevar, se deja llevar. Yo prefiero que me sigan viendo como el maldito itálico, hijo de remil puta, sorete, falso, envidioso, a que me vean como una buena persona por hacer eso, pero quiero que sepan que soy hace mucho donante y nada, lo hago de corazón y ojalá alguna vez eh, la, la vacuna y la medicación para el cáncer yo creo que ya está hace mucho. Lo que pasa que quizás de ignorante es lo que estoy diciendo. Quizás hay muchos intereses creados por los cuales no conviene que esa vacuna, ese tratamiento salga a la luz, qué sé yo. Quizás algunas muertes se pudiesen evitar. Habla un ignorante del tema, yo soy técnico electromecánico, gasista matriculado y bueno, no sé de medicina, pero es lo que la ignorancia me indica. Les mando un saludo, los veo en la noche, en una charlita, ya un poco más organizado, ya más involucrado en el tema. Les mando un saludo grande, un abrazo. Cada uno de los amigos que estuvo, está y pertenece al canal, y por ahí no lo nombré por la vorágine de la charlita y qué sé yo, como por ejemplo el amigo Ubaldo. Al amigo Ubaldo hoy no lo mencioné, le mando un abrazo, no creo que se haya quedado hasta ahora, pero bueno, un abrazo al amigo Ubaldo. Y nada, estamos desencontrados. Cuando él aparecía, hubo un periodo allá en enero, creo que yo preguntaba, ¿y Ubaldo? ¿Alguien sabe algo de Ubaldo? No, sí, está afuera, que esto, y bien de cheto. Les mando un saludo, gente. Gracias por todo.